Bienvenidos lectores a La Libro en Punto. Somos Milu y Lau en Radio Tilra, FM 96.1, con un poco de literatura y cultura pop para enchufarse un rato. Anteriormente en La Libro en Punto, el papel de las sagas literarias en nuestras bibliotecas. Y en este episodio vamos a analizar un poco cuál es la función del pensamiento catastrófico para poner en primer plano algunas problemáticas sociales. Particularmente vamos a pensar en la figura del monstruo. Sí, Miru, y vi que pusiste como título de capítulo el posmoderno Prometeo. ¿Por qué esto de posmoderno? Primero, Lau, ¿qué te parece si hablamos un poco de quién es Prometeo? Prometeo, si mal no recuerdo la mitología griega, era aquel titán que robaba el fuego de los dioses del Olimpo para entregárselo a los hombres, que eran los que tenían su favoritismo. Y luego por este delito es condenado por Zeus a que le coman las tripas pegado a una montaña, sí, encadenado a una roca. Sí, por unas águilas gigantescas. Todos los días las águilas le comen los intestinos y todos los días vuelve a regenerarse su hígado, así que es un castigo interminable. Sí, eterno. Hasta que Hércules lo libere. Eso suelen hacerlo los dioses, claro. Cosa de dioses. Sí. Y eso es lo importante en realidad en esto de posmodernos prometeos. Que en realidad es un truco, porque vos me estás haciendo referencia a la obra de Mary Shelley, Frankenstein. Claro, pero estaba tratando de que respetemos cierta cronología para ver quién se inspiró en quién. Pero sí, más que nada pensemos que uno de los aspectos más importantes del mito de Prometeo es justamente qué es cosa de dioses y qué pasa cuando otros personajes deciden intervenir y emular, digamos, o no sé, hacer cosas que se supone que no deberían. Están prohibidas, que son como un delito, claro, a lo divino. Es eso básicamente lo que pasa con Prometeo. No se supone. Piensen que, los titanes, que es la raza de gigantes a la que pertenece Prometeo, y los dioses del Olimpo estaban en guerra. El tema es que Prometeo, que significa algo como previsor, ¿verdad? Exacto. Esa es la etimología de la palabra. Ya sabe que los dioses son los que van a ganar la batalla, entonces decide abstenerse de pelear en representación de los titanes. Claro, por eso la mayoría de los titanes en realidad estaban encerrados en Tártaro. Claro. Y hay algunos, los aliados en esta batalla final, que se quedan con los dioses del Olimpo habitando en el mundo. Por ejemplo, Prometeo y Epimeteo, que es su hermano. Entonces ellos se encargan de crear a los seres vivos. Eso es la recompensa que les da Zeus a cambio de haberse abstenido de pelear. Y a los que les gustan las historias de dioses, también tendríamos que tener un programa sobre dioses y mitología. Sí, aparentemente. Y creo que vendría de la mano con nuestro capítulo de dioses y romanos, ¿no? Que lo tenemos ahí pendiente. ¿Y puedo hablar de los caballeros del Zodíaco? No sé muy bien en qué parte entraría de todo esto, pero en todo momento. Pero podés, Laura, no pasa nada. Volviendo. Entonces estamos en que Zeus lo que hace es dejar que Prometeo y Epimeteo creen a los seres vivos y distribuyan las habilidades, los regalos entre ellos. Justamente por eso Prometeo les termina dando el fuego. Que esa parte hacemos una super elipsis porque no nos vamos a meter en el mito tal cual, pero tratemos como de rescatar esta idea de que Zeus le permite a Prometeo hacer estas acciones. Hay una jerarquía acá establecida. Hay un terreno de acciones que es parte de las responsabilidades y los derechos que tiene un dios, y por otro lado, Prometeo, que hace cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa en Frankenstein, de Mary Shelley? Unos 1800, 2000 años después prácticamente, porque Frankenstein se escribe en 1818, se publica en 1818, con el subtítulo de Moderno Prometeo. Entonces lo que nos tenemos que pensar es por qué decide que se va a hacer, no sé cómo decirlo, porque ya dije que es un subtítulo, pero digo como la aclaración, como que ¿qué información nos agrega a Frankenstein pensarlo como... ¿Cómo funciona esa intertextualidad en realidad? Claro. Esto de modernizar este mito. Sí. Y además estamos hablando de una obra trascendental, la primera obra de ciencia ficción. Prácticamente, sí. Moderna. Sí. Laurita, no sé si vos tenés alguna idea de cómo se llega a escribir Frankenstein. Me parece que es una anécdota, así como un chismerío. Sí, es como muy conocido, que era una reunión de escritores en donde se pusieron a contar historias como de terror, muy propias de la época. Estamos muy cercanos al gótico, al romanticismo. Nada más ni nada menos que en la casa de Lord Byron.
también muy relevante para la literatura inglesa. Sí, muchos escritores e intelectuales de la época que se codeaban entre ellos y bueno, tuvieron esa como gran reunión de donde nace justamente la obra que va a trascender de entre todas las que estuvieron contando en ese momento, va a ser la de Mary. Sí, de hecho fue una consigna media de taller, tipo, a ver quién puede hacer la novela más escalofriante. Y terminó siendo Frankenstein de Mary Shelley y ahora tenemos esta preciosa obra. Pero bueno, aparentemente nació como una consigna de lectura en al estilo una taller. noche de invierno, sí. Así que es súper interesante. Más que nada como proyecto de escritura, porque imagínense que fue una apuesta básicamente para una... Y dejó una obra trascendental, claro, en su legado, que además tiene un prólogo maravilloso. Maravilloso. Pero digo, es uno de los pilares de la narrativa, importante para la narrativa inglesa, es muy importante para la ciencia ficción, es muy importante para el terror, pero en realidad su origen es más bien lúdico, tiene más que ver con un ejercicio de escritura, con el placer de escribir que con otra cosa. Pero vamos a lo que nos importa, que es que el subtítulo de Frankenstein es El moderno Prometeo. Entonces, ¿por qué Frankenstein? Recuerden que Víctor Frankenstein es el doctor que crea a la que criatura. Siempre está esa confusión de pensar que Frankenstein es el monstruo, cuando en realidad no tiene nombre el monstruo. El nombre de la obra viene por el doctor que lo crea, el que toma los poderes divinos, digamos, esto de crear vida a partir de esos restos humanos. Claro, lo que hace el doctor Frankenstein es justamente eso, a partir de cadáveres y de mucha investigación científica, crea vida, haciendo uso de atribuciones que no le corresponden, porque no es un dios, es un ser humano. Entonces crea a la bestia y es castigado, como fue castigado en su momento Prometeo, porque hace algo que no tiene que hacer, que le corresponde a los dioses. Por eso más que nada estamos pensando en la figura del monstruo en este capítulo como posmoderno Prometeo. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar en este momento, que siempre lo charlamos nosotras, es el de Jurassic Park. Las personas juegan a ser dioses, traer de nuevo al ecosistema una especie que ya está, que se extinguió, ya tuvo su época, que tuvo su ciclo, y son castigados. Porque no se puede controlar algo que en realidad se plantea pertenece a un tiempo de los dioses, a lo divino, unas fuerzas que están más allá de la naturaleza humana. Claro. Y este intento de controlar algo que no se puede es lo que es castigado. Por eso más que nada viene el título de este episodio, Posmodernos Prometeos, porque vamos a estar analizando algunos monstruos. Igual, a ver, hay una pequeña trampa acá, porque Frankenstein sin dudas es un arquetipo occidental y capaz lo vamos a estar usando para analizar más que nada monstruos orientales. Nuestros favoritos. Sí, pero bueno, supongo que cualquier hipótesis bien sostenida es válida. Pero además lo vamos a usar más que nada como para, digamos, vamos a tratar de extrapolar la función nomás. O sea, qué es lo que están haciendo en sus respectivas películas estos monstruos. Va a ser un capítulo bastante cinéfilo. Sí, casi puramente. Creo que una de las pocas obras escritas que vamos a nombrar va a ser Frankenstein. Después nos vamos a meter bastante con pelis contemporáneas, así que esperamos que todos las hayan visto. Hay algunas que son muy de nicho, así que probablemente no las hayan visto, pero van a tener unas ganas después de ir a verlas. Exactamente, espero que las vayan a ver cuando terminen de escucharnos. Creo que otra de las razones por las que elegimos este tema, Lau, tiene que ver con que estos últimos años, sobre todo con las películas de las franquicias estadounidenses de Godzilla, nos hemos cruzado con muchos comentarios de gente diciendo: yo no quería trama humana, yo solo quería ver a King Kong y Godzilla pegándose piñas. Sí. Gente quejándose de la trama humana en la película de monstruos. Cuando la trama humana es básicamente lo que define a este género en su nacimiento en Godzilla, cuando ya vamos a llegar a Godzilla, sí. Pero es básicamente el castigo humano es lo que mueve es justamente estas obras. Los monstruos en realidad están ahí para exaltar los conflictos humanos, que tiene que ver con creo que una de las definiciones de ciencia ficción que más me gusta. Esta definición de la ciencia ficción como advertencia al tiempo presente, esto de plantear en un futuro generalmente cuáles pueden ser las consecuencias que viva el humano, siempre el ser humano, después de haber experimentado, llevado al límite este juego con lo divino, con
la ciencia que empieza a rozar lo divino, esto de vida, quizás manipular la genética para crear, no sé, clones. Claro. Todas estas historias donde se trabaja la ciencia ficción como una advertencia a nosotros, al que está aquí, hoy, ahora, viviendo la vida. Si seguimos contaminando, ¿qué puede pasar en el futuro? Claro. ¿Qué tipo de mundo estamos creando para la gente que vendrá después de nosotros, para futuras generaciones? Claro, es lo que vamos a ver sobre todo en los ejemplos de monstruos que trajimos, pero además pensemos que el pensamiento así de catástrofes, sobre todo el que está representado por monstruos, que es como la encarnación del desastre, son una excusa. Son una excusa para ver qué hacen los humanos, qué propuestas tienen los humanos, cómo se arrepienten los humanos, en qué cambian los humanos a partir de esos desastres naturales o en este caso las catástrofes que producen los monstruos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Claro. ¿Qué puede pasar con lo que estamos haciendo ahora, con las alternativas que tenemos ahora, Exactamente. las opciones que nos surgen desde lo ético, lo moral? Exacto. Sí, está todo el tiempo la cuestión ética, la cuestión moral, que es una de las cosas más importantes de Frankenstein, porque probablemente uno cuando entra en Frankenstein se piensa que va a haber un monstruo. Es como cuando piensa que en Godzilla vamos a ver un monstruo peleando. Sí, claro, No. sí. Y en Frankenstein uno piensa que va a haber un monstruo que va a ser súper rudo y que va a asustar un montón de gente y matar un montón de gente, pero en realidad se encuentra con básicamente una tabula rasa que tiene que construir desde cero una ética, tiene que construir desde cero una moral y que se enfrenta a los humanos que están corrompidos por las cosas que pasan. Es la bestia poniéndonos nosotros contra las cuerdas. Exactamente. Entonces, en realidad habla de eso el libro. El libro habla sobre la vida emocional de Frankenstein, la vida sentimental de Frankenstein. Por eso pensar que no se va a estar hablando de humanos, Frankenstein, o no de la esperar. criatura de Frankenstein. Claro. Perdón, yo dije del error de confundirse a Frankenstein con la criatura. Pero esto, retomando esto que decíamos, de en realidad no podemos sacar o poner a los humanos en un segundo plano cuando son la razón de que estas criaturas estén allí. Claro. Claro, o sea, nosotros entendemos que debe haber un montón, debe ser muy atractivo ir a ver con todas las tecnologías que tenemos ahora, sobre todo pensando en eso y pensando en Godzilla del 54. Debe ser muy emocionante ir a ver ahora una película de Godzilla al cine y ver cómo se golpea con King Kong. Pero de ahí a no sé cómo decirlo, sí, subestimar la trama humana, creo que es un gran error respecto al género directamente. Estamos quitando algo funcional, esencial, algo que lo determina. Y ¿nos puedes compartir, Lauri, una cita muy hermosa que está en el prólogo de Frankenstein? Piensen que esto es 1818, o sea, hace más de 200 años Mary Shelley ya la tenía súper clara. Una adelantadísima a discusiones literarias que siguen vigentes, y ella estaba ahí diciendo, por muy imposible que parezca como hecho físico, ofrece para la imaginación, a la hora de analizar las pasiones humanas, un punto de vista más comprensivo y autorizado que el que puede proporcionar el relato corriente de acontecimientos reales. ¿Sí? Aquí está ella hablando de la ciencia ficción y estas posibilidades que ofrece un género a veces bastardeado, como decís, frente al realismo u otros géneros literarios, cuando lo que ella ya planteaba es que estas posibilidades del género para pensarnos a nosotros mismos, o cuestionar aspectos de la vida humana desde un género que, por más que se plantee en un futuro, plantee cosas imposibles, increíbles, como crear a partir de cadáveres un ser viviente, como en realidad es lo más cercano al ser humano, ¿sí? Nos está haciéndonos cuestionar sobre qué es ser un ser vivo. Claro. Sí, es muy interesante. Nada, estoy como muy fascinada pensando en que estas van a ser las postas 200 años discutiendo esto, pero ella ya desde el momento en el que sentó un precedente tenía la explicación contenida. Pero bueno, esta es la premisa, digamos, es la idea de la que partimos. Los monstruos son una excusa para ver qué es lo que hacen las personas frente a los problemas. Entonces nos propusimos traer algunos ejemplos. Como advertimos, casi todos van a ser cinematográficos. Ya hablamos del más paradigmático, que creo que es Jurassic Park. Sí, por lo menos el que nos deja pensarlo como desde lo más reciente. Pero si yo creo que hay un monstruo por excelencia, ese es Godzilla, que tiene y yo creo que en este momento debe haber 36 películas de Godzilla, que están divididas en las franquicias japonesas,
y en las franquicias estadounidenses que quizás tienen... Querieron los derechos también. Sí, también tienen los derechos, entonces estuvieron, sobre todo estos años, creo que estuvo la trilogía, ¿verdad? Que se cruza con la de King Kong, que desemboca en Godzilla vs. Kong, que no es la primer peli de Godzilla vs. Kong que hay, solo que bueno, esta tiene la ventaja de que tiene excelentes efectos en 3D especiales. Pero la otra es imperdible. Sí, no, yo súper recomiendo, sobre todo a mí en lo personal me fascina muchísimo ver cómo, no sé, en el 1950 y pico se las arreglaban para construir escenas tan excéntricas o como tan complejas a partir de cosas muy simples, como maquetas y personas disfrazadas. Y peluches. Eso siempre a mí me parece muy gratificante de ver. Pero si nosotras vamos a la Godzilla de 1954, que es la primera película de Godzilla, primero que nos encontraríamos con un Japón en 1954, hace apenas 9 años que tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Hace poquito, 6 de agosto, se estaba conmemorando justamente esas fechas. Bueno, en este momento, cuando sale la primera película de Godzilla, piensen que apenas 9 años. Está muy abierta la herida todavía, porque siempre está abierta esa herida. Entonces imagínense en ese momento. ¿Vos sabés, Lau, cuál es el poder de Godzilla? Uno de los poderes que tiene. El rayo atómico. Sí, el aliento atómico. Aliento atómico, sí. O sea, vamos construyendo vamos sumando elementos que la vinculan mucho a la bestia con este suceso tan traumático. Uno de los sucesos más importantes de las películas de Godzilla en general, que generalmente se reconstruye en todas las películas posteriores, es el desborde de la bahía de Tokio, que también tiene mucho que ver con esto de las explosiones y que durante los últimos años posteriores a los tsunamis y la fuga de Fukushima. De Fukushima, no me sale la central atómica, se estuvo implementando escenas en las que se podían como ver muchos elementos que tenían que ver con eso, con una cuestión que si nosotros sacamos a la bestia, siguen siendo escenas que sucedieron en Japón. Sigue siendo el desastre. Esto, por ejemplo, del desborde de la bahía de Tokio, es como uno de los grandes miedos de Japón. Sí. Yo, cada vez que me mencionas eso, pienso en Evangelion, una serie de anime donde justamente cuando se instala o arranca la historia ya tenemos este desborde, ya está, no hay una parte de Tokio que ha sido cubierta por el agua, que se ha perdido. Claro. Una de las cosas que más se halagan de Shin Godzilla, que es la Godzilla de 2016, que es la última Godzilla que se hizo en Japón, después las otras son todas estadounidenses, y justamente a Shin Godzilla la hace el director de Evangelion. Así que, sí, para mí son las mejores, y no solo para mí, sino que yo uso mucho una plataforma de reseñas y calificación de películas que se llama Letterboxd, en la que la gente puede hacer listas de películas y calificarlas en orden. Y casi todas las listas en las que se trata de rankear, digamos, las películas de Godzilla, casi todas tienen, primero, Godzilla de 1954, que es la primera, y Godzilla de 2016, que es Shin Godzilla, la de Hideaki Anno. Pero ¿por qué es tan atractivo esto de la bestia destruyéndolo todo, causando terror? Yo con vos vi Godzilla 1954 y fue diferente a lo que me esperaba, porque como decís, el drama humano está absolutamente en el primer plano, ¿no? Bueno, sí. Era absolutamente la excusa, era el monstruo. Creo que en Godzilla del 54 capaz no está tanto no sé, a ver qué pensás vos al respecto, pero yo siento que en esa película puntualmente no hay tanto del goce al ver la destrucción. Me parece que es el hay terror, mucha escena de horror. hospital, por ejemplo, familias que perdieron muchos integrantes. Hay muchas escenas de familias que están desconectadas o que están sufriendo una pérdida. Sí. Una experiencia verídica, lo que ha sido, bueno, lo que los japoneses habían sufrido hace 9 años, contar todo esos padecimientos, ese horror, esa tragedia ahí en primer plano, esos incendios, esas mutilaciones. Todo. Yo creo que tiene más que ver con eso, con procesar de alguna forma el trauma, pero además pensemos que Godzilla es una criatura del periodo Jurásico que sale del fondo del mar porque su sueño es perturbado por los ensayos con bombas de hidrógeno. O sea que los ensayos nucleares son los que sacan a Godzilla de su descanso. Godzilla estaba súper tranquila en el fondo del mar.
Y las personas son las que lo sacan de eso y por eso cae el desastre sobre ellos. Si eso no es una... ¿Castigo divino? Bueno, sí, primero eso, el castigo divino, pero además, si eso no es una alegoría del uso de las bombas atómicas, entonces no sé muy bien qué lo sería. Pero en Godzilla 1954 el énfasis está puesto ahí. En cambio, en Godzilla 2016 creo que también es súper interesante porque se enfocan muchísimo más en el despliegue militar, de cómo contener a la bestia. Aparte de que como película es excelente, porque tarda mucho en aparecer la bestia, que eso es un parámetro muy importante en la película. No sé si vos te has cruzado ese tipo de comentarios, pero la gente la fascina mucho cuando la bestia tarda en aparecer. Se hace esperar. Sí, es un parámetro para decidir cuando una película está haciendo las cosas bien o quizás no tan bien. Godzilla 2016, demora muchísimo la entrada de la bestia, y lo que es súper interesante es que empiezan a descartar un montón de cosas. Por ejemplo, cuando empiezan a detectar que suben los índices de radiación, empiezan a dudar de fugas nucleares en plantas nucleares. No dudan, obviamente nadie va a decir debe ser Godzilla. Empiezan a descartar. Cuando empiezan a subir el nivel del mar también debe ser un tsunami, debe ser un maremoto. El problema es que todo esto les empieza a fallar, no hay nada en sus radares. Ahí es donde empiezan a prestar atención quizás a otro tipo de cosas y la bestia se va acercando de a poco. Pero en realidad el énfasis en los primeros, es muy larga esa secuencia, serán los primeros 30 minutos, casi tirando a 40, está puesto en una oficina del Estado que está descartando opciones y además planteándose qué es lo que van a hacer para poder refugiar a su población. Es drama humano, es estado natural, o sea, hasta desde el punto de vista más burocrático, más institucional, ¿qué hacen las instituciones ante la catástrofe? Claro. Lo inexplicable, lo inentendible, cómo se puede cuidar a la población. Creo que estas dos películas son las que más rescatan ese espíritu que yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy de el monstruo como excusa, el monstruo como un dispositivo para ver qué es lo que hacemos frente a eso. No sé, en Godzilla 2016 también aparece mucho esto de que las limitaciones que tiene el cuerpo militar japonés, que es algo que sabemos que es una de las consecuencias también de la Segunda Guerra Mundial. Porque así como, bueno, también pasó lo de las bombas, que dio fin a la guerra, el imperio japonés igual tuvo sus restricciones posteriores porque había estado haciendo mucho desastre por Oriente. Los alemanes, exactamente. Sí. Entonces, tuvieron muchas restricciones militares y este problema también se aborda en la película. Como, bueno, hasta qué punto, qué es lo que podemos movilizar y qué es lo que podemos hacer cuando estamos sujetos. Estamos tan controlados. Políticamente, claro. Por ejemplo, si ellos atacaran con una bomba a Godzilla, ¿qué harían los estadounidenses ante eso? Porque seguramente lo tomarían como una violación a un tratado. Claro. Exactamente. Entonces, fíjense que están todo el tiempo estas cuestiones que no son humanas, sino también históricas. La bestia no se sostiene sola, tiene como todo esto alrededor. Si seguimos pensando más como por el hilo de lo de las pasiones humanas, creo que hay un ejemplo que nos gusta particularmente mucho a nosotras, que es el de El Huésped, que es una película... The Host. Sí, The Host, que es una película del director de Parasite, el que ya les contamos muchas veces que ganó muchos premios, que es Bong Joon-ho, el director. Y The Host, yo siempre pensé que era una película de terror, como que no sé, creo que es de 2010 y cortos. Sí, creo que 2002, 2013, por ahí. Y yo en esa época, bastante asustadiza, como que dije, bueno, esto no lo voy a ver, pero más que nada porque pensé que estaba enfocado en el monstruo y en el terror. Y sin embargo... no, para nada. El drama humano. Quizás ahí está un poco más enfocado en las cuestiones familiares. O sea, el punto de partida es una familia muy disfuncional. Y a partir de que la bestia secuestra a uno de sus integrantes, se pueden explorar las diferentes dinámicas que hay entre los vínculos. No sé qué pasa con el padre de familia y... que, bueno, está por un lado el abuelo de la nena, el padre de la nena y dos tíos de la nena, un tío y una tía, que la nena se lleva a la bestia. Y nada, se van explorando como las asperezas que quedan entre todos estos integrantes familiares y cómo se unen para la búsqueda. También está en un primer plano. Sí. La situación económica que atravesaba la familia, la discriminación que recibían también, porque nadie se hacía cargo de ayudarlos. Claro.
Todo eso aparece en la peli. Me pareció también muy interesante que todo se mostrara tanto. Uh-huh. O sea, no había escenarios casi de noche y demás. Hay momentos en los túneles, pero Uh-huh. hay muchas partes que son completamente filmadas de día y el monstruo está ahí, lo ves ahí sin esconderte detalles. Uh-huh. Es que lo que te conmueve pasa por otro lado. O sea, lo que te está todo el tiempo, lo que está apuntando a tus emociones, quizás las con las que te comprometes con la película pasan por otro lado. Me parece que no pasa tanto por el susto o por el suspenso que pueda construir el monstruo. Pero además, vos que hablaste de lo del castigo y de la contaminación, ¿te acordás cómo surge este monstruo? Una empresa con inversiones del extranjero que decide tirar de forma súper irresponsable e ilegalmente residuos químicos en el río Kang, que es uno de los ríos más importantes de Corea. Así que prácticamente toda la trama pasa en ese río que es tan central, quiero decir, como que une muchos aspectos de la vida coreana. Y bueno, ahí sucede lo del derrame de residuos, y también ahí sucede lo del rapto de la niña, y también ahí es donde la familia se tiene que desenvolver para poder recuperarla. Y de nuevo también esto de la contaminación o de las empresas corruptas y demás, aparece en Train to Busan. Exactamente, pero antes quería decir que se imaginen al río Kang como una especie de riachuelo, para que vean como todas las cosas que implica. Por el espacio que delimita, por todas estas cuestiones. Bueno, nada, el río Kang vendría como a cumplir un poco... o sea, como si nosotros de repente tuviéramos un huésped en el riachuelo, probablemente las implicaciones serían las mismas. El monstruo de nuestro riachuelo, tenemos que pensarle un nombre quizás, como consigna para el día. Muy buena. Train to Busan, sí. Llegamos a los zombies por fin. Sí, uno de nuestros favoritos. Y seguimos en Corea porque la verdad es que estos últimos años Corea ha dado muchísimo contenido. De ciencia ficción y de monstruos. Y de zombies, sobre todo. La cantidad de... Además, están repitiendo una estructura que ahora vamos a analizar. No sé si analizarla, pero vamos a comentarla un poco porque es bastante curiosa. Creo que no tenemos la distancia suficiente en este momento como para decir qué es lo que está pasando, pero igual me parece que sigue siendo interesante. Pero primero vamos con Train to Busan. Otra vez, tenemos zombies. Una de las mejores películas de zombies de los últimos, no sé, 15 años, probablemente. Porque estoy pensando en que la anterior debe haber sido Shaun of the Dead, donde está Simon Pegg. Nada probablemente tan bueno como Train to Busan. Bueno, puede ser una declaración polémica, Laura, pero ¿qué pasa en Train to Busan también? Empresas corruptas que hacen experimentos, que contaminan, aparece este virus, de nuevo esta cuestión de los humanos haciendo desastres. Este virus se esparce, no lo pueden contener y acaba infectando la población. De nuevo, si seguimos a una dinámica de un grupo de personas con la que acabamos empatizando un montón mientras el mundo se cae a pedazos. Sí, y está puesto muy ahí el foco, en explorar las relaciones entre estas personas. Claro. Que eso también son relaciones familiares muy peculiares. O sea, tenemos un padre futuro divorciado que no tenía tiempo para su hija, y la pequeña que quiere ir a ver a su mamá, entonces él accede a llevarla a Busan, no sé cómo se dice, la ciudad donde está su madre, y en el camino, bueno, acaban en un tren donde aparece un zombie que empieza a convertir a todos en un... Es impresionante ver las escenas donde los vagones empiezan a poblarse de zombies y ellos tienen que trasladarse de uno a otro para tratar de sobrevivir. Imagínense que ese factor, además, toda la claustrofobia que produce que están encerrados adentro de un tren bala, además. Claro, la imposible salvarse de eso. Con los zombies comiéndose todos los vagones prácticamente. Un trabajo con el espacio muy excelente en la peli. Sí, pero bueno, otra vez esto es una excusa para explorar un poco las dinámicas entre las personas. Y también con esto de los zombies y de lo que planteamos en Godzilla, que exploraba un contexto histórico, que en ese caso era lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias y cómo estaba saliendo Japón de la crisis que había dejado y las secuelas de las bombas nucleares. En el caso de los zombies en Corea tenemos una serie, Kingdom, que trata de explicar un hecho histórico que fue una época de muerte por hambrunas, en el siglo ¿qué siglo estaríamos? Creo que entre 14 y 15. Explicar un periodo histórico a través de zombies, todas esas muertes que hubo en esa época. Aparece el monstruo, la criatura, a darles
una explicación a eso que es casi innombrable. ¿Qué pasó? Porque gran parte de la población coreana, en medio de un montón de conflictos políticos, termina muriendo. Creo que eso es justamente lo que te decía, de que me parece que hay una fórmula que está resultando muy exitosa en el cine y las series coreanas, que es el zombie en épocas históricas, que era muy extraña. Creo que ahí dieron en la tecla, porque ¿quién lo hubiera pensado poder llevar algo que es tan propio del cine contemporáneo, del cine actual? Bueno, pero si vos lees las declaraciones de la guionista de Kingdom, ella dice que, y acá tenemos de nuevo el monstruo como excusa, en realidad la serie es sobre corrupción. O sea, todo bien con los zombies, muy bonito, la verdad un trabajo de maquillaje excelente. Sí, estamos hablando de humanos y dramas humanos y lo que hacen los humanos. Exactamente. Y lo que hacen mal los humanos. Sobre todo eso. Creo que el género zombie igual da... A ver, estamos enfocándonos en la fórmula coreana. Pero me parece que el género zombie va mucho por ese lado. Fíjense que generalmente el género zombie es... El virus escapó de un laboratorio y entonces vemos, primero, la ineptitud estatal para poder controlar el desastre, y la corrupción de las corporaciones, que no hacen las cosas como corresponde, entonces los virus se terminan fugando y terminan contaminando a la gente y se producen los desastres. O sea que otra vez están siempre esos elementos, o sea, están los miedos modernos, como lo pusimos en el título, esta vez son los miedos postmodernos, pero son miedos que son muy transversales a nuestra cultura, o sea, están en absolutamente todos lados y nosotros le damos forma en monstruos definidos. Pero en realidad siempre estamos hablando de problemas sociales. En el caso de la corrupción, yo creo que no, en los últimos 5 años, los últimos 5 años de películas coreanas y series coreanas, no he visto ningún género que no tenga por lo menos un elemento de corrupción. Yo me siento a ver una novela romántica, hay corrupción. Me siento a ver un drama, hay corrupción. Las películas policiales coreanas son... corrupción. La ineptitud representada en esas películas. Bueno, pero por ejemplo, hace unos, no me quiero equivocar con la fecha, pero creo que hace unos 5 años también, en Corea hubo una tragedia muy, muy importante, que fue el hundimiento de un ferry que tenía 250 niños que estaban haciendo un viaje escolar y murieron los 250. Ay, qué horror, pero... y a partir de que se investigó, se supo que entre el ferry había pagado una coima para que un tercero, que era el que hacía las verificaciones técnicas para habilitar, ¿no?, el funcionamiento del ferry, en lugar de hacerlo un organismo estatal, lo había hecho esta organización tercerizada, ilegalmente, coima de por medio. Se empezó a destapar tanta basura que Corea quedó muy perturbada, porque aparte estamos hablando de adolescentes, eran niños los que murieron. Y no 2, no 3, más de 200. Entonces, me parece que particularmente a partir de eso, la cuestión de la corrupción en Corea está muy fresca. Piensen que esos años también son, no sé si te acordás, Lauri, que ellos tenían una presidenta, por malversación de fondos también tuvo que resignar su cargo. Sí. Entonces, digo, es algo que está muy fresco. Y creo que una de las fórmulas que encontraron para hablar de la corrupción, sobre todo en los cargos tan altos, porque en Kingdom lo que pasa es eso, son los reyes, son los príncipes, son las manos derechas los que están metidos en todo esto. Me parece que el género zombie tiene mucho potencial para poder hablar de estas cosas de una forma que quizás no sea tan dolorosa y cruda, que tiene un poco más de trabajo de procesamiento quizás. Entonces, tomar distancia... el camino artístico permitiendo hablar o trabajar la vida misma, claro, como materia prima. Entonces, claro, totalmente. Así que bueno, estábamos con los zombies, ya hablamos de Godzilla. No mencionamos que es un kaiju. Justamente eso quería ir, porque aparte quiero que me des el pie para hablar del mejor kaiju que vio Oriente y Latinoamérica unida. Así que nada, contanos si querés un poquito del género kaiju. Bueno, el kaiju es un término japonés, por eso tenemos tantos kaijus en las series y pelis y animes japoneses. Sí. Es como la criatura extraña, que acá en la traducción queda como monstruo. La palabra viene en realidad de la mezcla de las palabras ballena y gorila. Y bueno, es como... En Japón es un género, el género kaiju. Y tenemos todo tipo de monstruos, bestias, todas las películas Godzilla enfrentando un kaiju diferente.
Tenemos como una versión bastante occidental, quizás en Pacific Rim, una peli donde se mezclan dos cosas que les encantan a los japos, que además de los kaijus, que son estos monstruos gigantescos que pueden tener cualquier tipo de procedencia, ya sea Godzilla del fondo del mar o en una serie como Evangelion, estas criaturas que vienen desde el cielo, desde el espacio exterior, hasta los mechas. Exactamente. Cosa maravillosa creada, Sí. lo cibernético, también estas figuras, estructuras gigantes. Bueno, pero fíjate qué perspectiva optimista que tenés ahí respecto a la ciencia, porque fíjate que en Evangelion, por ejemplo, los ángeles salen de, bueno, no sabemos, y ante los ángeles lo que ponemos son los Eva, que son mecas, o sea, son monstruos. Claro, son hijos de robots. la ciencia humana mezclada Ahí con está. esta... Ahí es una perspectiva mucho más optimista quizás que la que estábamos hablando un poco antes. Claro, además apela Sobre que la ciencia, se más puede que nada. vencer o derrotar a esta criatura. Ujú. Es una cuestión de tecnología, básicamente. Ujú. O de usar, tomar esa tecnología ajena y trabajarla. Ujú. No, tampoco hablamos de recomendadísima en Netflix la serie de Godzilla animada. Sí, Película 1, increíble. increíble. Película 2, Fascinante. Película 3, no la vean. no la vean. O si la ven, no digan que fue porque les dijimos nosotros. Qué desperdicio de trama, Netflix, ¿por qué hiciste eso? No voy a dejar nunca de sufrir por esa Pero tercera es película. una de las mejores versiones De Godzilla, sí, definitivamente. Sobre todo porque se hace cargo de esto que estamos hablando tanto en este capítulo, que es los problemas humanos, los problemas sociales respecto a la bestia. Y la primera y la segunda se hacen cargo muy bien de eso. Perdón, Laura, estabas hablando de los mecha, estabas con Evangelion y... Y no quería decir eso, quería Ok. explicar un poquito que el kaiju es muy relevante en la cultura oriental. Sí, es Y que tiene mucho no solo potencial. lo vamos a encontrar en Japón, Ujú. porque Miru nos iba a contar sobre un kaiju muy particular e inesperado que yo no conocía. Sí. No me acuerdo en qué año salió. Creo que en 1985, pero Corea del Norte tiene su kaiju. No sé si te lo esperabas, Laura, te sorprendí. Pero todavía estoy procesando Sí, esa información. se llama Pulgasari y es un kaiju muy particular porque en realidad, acá vamos a ver justamente cómo sirve el monstruo de excusa, pero es súper claro. Bueno, te imaginas, en 1985 la película está ambientada en una aldea y el gobernador de la aldea de repente sospecha de un levantamiento de la aldea, entonces manda a que sus soldados busquen todo lo que sea de metal que encuentre en las casas de esa aldea. Entonces hay escenas muy dramáticas de los soldados llevándose los rastrillos de la gente, las palas de la gente, las ollas de las señoras, y la gente diciéndole, necesito eso para comer, lo necesito para trabajar. Y él se lleva todo eso porque tiene miedo de que lo usen para construir armas, porque tienen miedo de que lo fundan y usen el metal para construir armas. Entonces se lleva absolutamente todo y los deja sin nada. Uno de justamente, no me sale el oficio de estas personas que hacen armas. ¿Herrero? Calculo No es que no. herrero, es una palabra más específica, pero bueno, el herrero de esa aldea es un señor muy anciano que trata de defender a su gente y lo llevan preso y obviamente no le dan de comer, no le dan agua, entonces él está muy viejito, está al borde de la muerte y antes de morir hace con paja un monstruito chiquitito, que es esta figura mitológica que es Pulgasari. Y Le insufla vida. todavía no. Pero lo deja ahí y cuando muere y su hija va a sacar su cuerpo de la cárcel, se encuentra con el monstruito y se lo lleva como recuerdo. La cuestión es que Pulgasari come metal. Entonces hay escenas muy tiernas de, no sé, imagínense un Pulgasari que tiene el tamaño de un pulgar y empieza a comerse las agujas de un costurero y cuando se dan cuenta de que está creciendo empiezan a darle todo lo de metal que les quedó, que no es mucho porque piensen que el gobernador de la aldea se llevó prácticamente todo. Por miedo a la insurrección, o sea, los dejó desprovistos de medios para subsistir, por miedo a que se levantaran, porque sabía que las cosas que estaban haciendo eran súper injustas y los estaba maltratando mucho. Así que bueno, Pulgasari empieza a comerse todo lo que puede, la gente cuida de Pulgasari, por eso es un monstruo bastante particular, digo, capaz no se parece tanto a la catástrofe que estábamos hablando, pero sí que funciona como alegoría, ¿no? Y empiezan a alimentar a Pulgasari con todo lo que tienen, empiezan a cuidarlo, empiezan a darle ofrendas, y Pulgasari crece al punto en el que puede defenderlos del gobernador y sus soldados. Por eso te digo que es un kaiju
Es amable. Es amable, ayuda a las personas, es muy adorable. Además, vos imaginate 1985, Corea del Norte, un presupuesto de 10 pesos. Imagínate lo que es la bestia comiéndose agujas. Es una película que es increíble, no sé, muy increíble. Pero además la trama es toda transparente. Cuando uno ve como el gobernador se lleva las ollas de las señoras, es tan explícita en las cosas que quiere transmitir, y es tan coreana, del norte, que es muy increíble. Pero bueno, ven que otra vez tenemos un kaiju que solamente es una excusa para poder... hablar de la vida de los ciudadanos. Sí. Y de problemas que tienen. En este caso quizás va más con lo estructural, digamos, y con la corrupción o el abuso de poder, por decirlo de alguna forma. Pero quizás no tanto quiero decir, es diferente a los anteriores que estamos hablando, porque por ahí no habla tanto de ciencia o de catástrofes, pero sigue siendo una excusa para hablar de lo que realmente importa. Así que hemos hecho un recorrido bastante oriental, nos quedó, pero bastante cinéfilo. Bastante cinéfilo. Yo quería poner vampiros, lo digo, y Milu no me dejó. Y es que no teníamos forma de explicarlo. Ahora se me ocurrió uno. A ver. En pensar los vampiros, que en el periodo del siglo XVII, XVIII, el periodo de decapitaciones, ajá, como esta idea de cortar la cabeza, también de un contexto histórico que es reflejado en eso de la sangre, porque la gente en Francia veía sangre todo el día. Tenés razón. Lo podríamos haber incluido. Así me, que bueno. Me hiciste quedar como que te censuré. Me censuraste a Drácula. Y yo quería hablar, a ver si me sacabas tiempo de hablar de Godzilla. Yo no podía lidiar con eso. Drácula. Bueno, espero que les haya gustado el recorrido que armamos. Y la verdad es que estamos muy abiertas a recibir los monstruos que ustedes estén pensando. Porque siento que nos quedaron tantas cosas afuera. ¿Qué monstruo podemos tener aquí? Sí, me interesa mucho que la gente nos comente. Y también me interesa mucho que la gente sepa que tenemos lista la página web. La radio tiene lista la página web, así que va a ser mucho más fácil que entren y puedan acceder a toda la programación. Seguimos estando en Facebook, están cargados los capítulos ahí y van a tener los links a YouTube. Estamos en YouTube. Exactamente. También sigan a Tilra en Instagram. Pero ahora tenemos también disponible la página web. La página es www.radioatilra.ar, así que espero que nos visiten por ahí y que nos dejen sus referencias a los monstruos que más les gusten. Así, creo que es un debate que está muy bueno y que podemos como enriquecerlo un montón. Y piensen antes de tirar un papelito en la calle, que puede porque venir un monstruo. Sí, no lo provoquen. Así que, bueno, están advertidos. Sí.